Bueno, vamos a hablar un poquito sobre los isótopos estables, inestables y aquellos que generan de alguna manera radiación. El átomo está formado por un núcleo. Dentro de ese núcleo, esa zona que es muy pequeña en relación al tamaño del átomo, dentro de ese núcleo tenemos las partículas que se llaman protones con carga positiva y los neutrones que no tienen carga, son, o sea, neutras, partículas neutras. La masa de ambas es parecida, ¿sí? Y ambas le dan la masa a ese átomo, ya que la masa del electrón es mucho más pequeña en comparación con la masa de estas dos partículas. Ahora, ¿qué pasa en ese núcleo? ¿Cómo están atraídas esas partículas? Porque conocemos, por haberlo visto en otros temas, que entre partículas con carga, que tienen la misma carga, mejor dicho, entre dos partículas con la misma carga, en este caso los protones con carga positiva, entre ellos existe lo que se llama la fuerza de Coulomb, que en este caso, como son ambas positivos, la fuerza es de repulsión, es decir, que esas partículas se repelen. Esto es lo que nos dice la fuerza de Coulomb. Tiende a separar a esos protones. Esa fuerza de Coulomb responde a esta expresión que vemos aquí, donde dice que es una constante K, que es la constante de permeabilidad del medio, es decir, tiene que ver con que el medio donde se encuentran esas partículas, la multiplicación de la intensidad de cada carga, que la carga se expresa en la unidad que es Coulomb, y se divide por la distancia que las separa. R es la distancia que separa esas dos partículas elevada al cuadrado. Es decir, que al aumentar la distancia de esas cargas, la fuerza será mucho menor, pero cuando están muy cercanas las cargas, R es muy pequeño y la fuerza es mayor. Entonces, ¿cómo se entiende el hecho de que ese núcleo no se disperse? Es decir, que no se separen esas cargas, que salgan despedidas, porque estamos diciendo que hay una fuerza de repulsión. Bueno, hay una explicación para ello que vamos a ver en un momento. La cantidad de esas partículas positivas que son los protones la podemos determinar de acuerdo. Vamos a la tabla periódica donde los elementos están ordenados por el número atómico y el número atómico es igual a la cantidad de protones. En este caso vemos al hidrógeno que el número atómico es 1, por lo tanto tiene un protón. Y luego el número másico, que acá no está, acá está la masa atómica. El número másico es el número que tiene que ver con la masa de ese átomo. Los átomos de un mismo elemento tienen distintas masas a veces, entonces tienen distintos números másicos, ¿sí? Puede ser para el hidrógeno 1, puede ser 2, bueno, entonces, si para saber la cantidad de neutrones que tengo, debo restar ese número másico que conozco de alguna manera, menos el número atómico. Es decir, el número másico lo llamamos A y el número atómico Z. Entonces hacemos A menos Z y eso nos daría la cantidad de neutrones que tiene el átomo. Bien, hasta ahora entonces vimos cómo está constituido ese átomo. Ahora vamos a ver qué pasa, por qué ese núcleo no se dispersa. ¿Qué pasa con los neutrones? Hay otra fuerza que es la que se llama interacción nuclear fuerte, que es de atracción. Entonces existe una interacción nuclear fuerte entre todas las partículas de ese núcleo. ¿Qué quiere decir? Que entre protón y protón esta fuerza los atrae a un protón y a un neutrón, y también atrae a un neutrón con otro neutrón. Es decir, que esta interacción nuclear fuerte se opone
a lo que vimos antes, que era la fuerza de Coulomb, que la quería separar. En cambio, la interacción nuclear fuerte los une. Bien, o sea que es la responsable, como dice acá, de mantener unidos a los protones y neutrones. Y eso le va a otorgar más estabilidad al núcleo, ¿no es cierto? Ahora, cuando ese átomo tiene una cantidad importante de protones, por ejemplo, a partir de Z igual, Z es el número atómico, ¿no? A partir de Z igual a 83, entonces la fuerza de Coulomb va a ser muy importante y entonces ya no se puede compensar con la interacción nuclear fuerte, porque ya va a ser muy difícil de mantenerlos atraídos. Entonces los núcleos de esos átomos o isótopos ya no serán estables a partir de Z igual a 83. Entonces es debido a la gran cantidad de protones que tiene y a que no se compensan la fuerza de Coulomb con la interacción nuclear fuerte. Ahora, ¿qué pasa entonces cuando el número atómico Z es menor a 83? Dijimos que la interacción nuclear fuerte va a tratar de mantenerlos unidos en el núcleo a todas las partículas. Es decir, que como la interacción nuclear fuerte es una fuerza que no necesita carga, las partículas las une igual, por eso une a protón con protón, protón con neutrón, neutrón con neutrón. Entonces ofician los neutrones como un pegamento para que ese núcleo no se disperse, ¿no es cierto? Las partículas no se dispersen. Pero hay una relación entre la cantidad de neutrones y protones que da lugar a una estabilidad, es decir, no con cualquier cantidad de neutrones con respecto a los protones el núcleo va a ser estable. No, va a tener que ser estable respetando una relación entre esas dos partículas, ¿sí? O sea, un exceso de neutrones o un defecto va a llevar a una cierta inestabilidad. Entonces el núcleo, para ser estable, ¿qué hace? Emite energía, o sea, emite radiactividad. Emite el exceso de energía que tiene, ¿sí? Con eso logra estabilizarse. Si el Z es menor a 20, generalmente todos los átomos, salvo excepciones, son estables. O sea, todos los isótopos. ¿Qué era un isótopo? Recordemos que eran 2 o 3 átomos de un mismo elemento, o sea, con el mismo Z, que tienen distinta masa o distinto número másico, ¿sí? Esos son isótopos. Es decir, por ejemplo, el carbono, puede haber un isótopo del carbono que sea estable y otro que no. ¿Por qué? Porque tiene distinta cantidad de neutrones, o sea, distinto número másico, ¿sí? Bien, entonces el grado de inestabilidad, va a ser la relación, ¿sí?, que hay entre los neutrones y los protones. Es decir, exceso o defecto ya sea de neutrones o de protones en el núcleo, se aleja de la configuración estable. Va a haber una tensión y el núcleo va a liberar energía. Entonces, acá yo les muestro un gráfico donde tenemos una franja de estabilidad en donde se ubican todos los elementos que son estables. Como podemos ver, en esa franja hay una relación entre neutrones y protones. Es decir, por ejemplo, acá de 1,53 a 1 es la relación entre neutrón y protón. Esta otra línea es cuando los átomos tienen la misma cantidad de protones que neutrones, ¿sí? Eso tampoco le da la estabilidad. La estabilidad estaría en esta franja amarilla. De este lado tenemos una región inestable, entonces. ¿Por qué? Porque tenemos muchos neutrones, entonces va a haber una cierta radiactividad. Y de este lado también, porque tenemos más protones. A ver, fijémonos, por ejemplo, acá. Acá tendríamos, supongamos que tenemos un
un Z20 y tendríamos, a ver, ¿qué vemos acá? Y 80. Estos indican la cantidad de protones y sobre la ordenada la cantidad de neutrones. Es decir, el átomo que se encuentre en este punto tiene 20 protones y 80 neutrones. Por eso acá dice que tiene muchos neutrones. Entonces eso no le va a dar estabilidad. Es inestable ese átomo. Ahora, si vamos a otro, por ejemplo, de estas otras zonas, a ver, bajemos acá. Acá tendríamos más o menos 60 protones y vamos a ver, bueno, algo más de 20 neutrones. Es decir, que tenemos mucho más protones que neutrones. Entonces, el átomo que se encuentre en este punto también va a ser inestable, porque no respeta la relación de estabilidad. Fíjense que es casi 1,5 a 1, 1,3 a 1, pero acá ya la relación no responde a esto. O sea que cuando tiene muchos más neutrones que protones, o al revés, cuando tiene muchos más protones que neutrones, lleva a una inestabilidad. Cada núcleo que sea inestable va a emitir el exceso de energía de formas diferentes. Es decir, va a producir distintos tipos de radiaciones. Puede ser alfa, puede ser beta, beta puede ser positivo o negativo, o puede ser gamma. Vamos a ver este ejemplo, que es de un átomo o un isótopo que se encuentra en esta zona. En esta zona recordemos que tiene más neutrones que protones. Por ejemplo, acá yo les hice un ejemplo del circonio. El número atómico es 40, quiere decir que tiene 40 protones. Un número másico, yo le asigné un número másico, recuerden que esto es la masa y es un promedio. Es decir, que va a haber átomos de circonio de número másico 90, otros de 91. Bueno, yo tomé el isótopo que tiene número másico 90. Si resto el número másico del número atómico, tengo la cantidad de neutrones, que en este caso sería 50. Fíjense que tengo más neutrones que protones. Entonces no es estable este átomo y va a liberar energía para lograr su estabilidad. Cuando sucede esto, que tiene más neutrones que protones, lo que va a hacer, va a convertir un neutrón en protón. ¿Sí? O sea, es como que le están sobrando neutrones. Entonces, convierte el neutrón en protón. ¿Y qué hace? Libera un electrón, que ese electrón es lo que se llama la partícula beta negativa. Esta es la partícula beta negativa. Y a su vez libera también un antineutrino, que es la antipartícula del neutrino. Entonces, eso se llama desintegración beta negativa. Al convertir un neutrón en protón, ahora ya no tiene más Z40, porque el Z dependía de la cantidad de protones. Ahora tiene un protón más, 41 protones, o sea que su Z es 41, ya no es más el circonio, se convierte en niobio, que es otro elemento de la tabla periódica. Es decir, que aumentó el Z en una unidad, pero no cambió el A, porque el A era la suma de los protones y los neutrones. Tengo la misma cantidad, lo único que hice fue convertir un neutrón en un protón, ¿sí? Bien. Esto se llama, o sea, la que vimos recién, desintegración beta negativa, es lo que se llama la interacción nuclear débil. O sea, cuando convierte una partícula en otra, la interacción nuclear es débil, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Para eso tenemos que saber que dentro del neutrón hay otras partículas y dentro del protón también. ¿Cuáles son esas partículas? Los quarks. El neutrón no está compuesto igual que el protón. El neutrón tiene 3 quarks, pero esos quarks son un quark up y 2 quarks down. En cambio, el protón es al revés, tiene 2 quarks up y un down.
Entonces, para convertirse de neutrón en protón, lo que tiene que hacer es convertir un down en up. Y eso lo hace por medio de un neutrino, que es un neutrino pasa cerca del neutrón. Del neutrino sale un bosón que viaja adentro del neutrón. Y lo que hace ese bosón es convertir al down en up. Fíjense que este down desaparece porque se convierte en up. Y ahora queda entonces protón, ya no es más neutrón, es protón. Al cambiar el quark cambió de neutrón a protón. Ahora tomemos el ejemplo de otro isótopo o átomo que se encuentre en esta otra zona, región inestable, donde tengo más protones que neutrones. Yo tomé el átomo de carbono, el isótopo del carbono, cuyo número atómico es 6 y número másico es 10. Entonces tiene 6 protones y los neutrones es la resta entre 10 y 6, que es 4. 10 menos 6 es 4. Quiere decir que tiene más protones que neutrones. Entonces, ¿qué va a querer hacer este isótopo? Va a convertir un protón en neutrón. Por lo tanto, va a quedarse con 5 protones. Quiere decir que el número atómico ahora es 5 y ya no es un átomo de carbono, sino que es boro. El número másico, dijimos, no cambia, porque nada más se convierte una partícula en otra y ambos están dentro del núcleo. Quiere decir que sigue habiendo la misma cantidad de partículas y recordemos que tienen similar la masa, igual la masa del protón y el neutrón, entonces no cambia la masa. Bien, pero ya cambió el elemento. ¿Y qué más? Libera un positrón. ¿Qué es un positrón? Es una partícula similar al electrón, pero que tiene carga positiva. Sería el antielectrón, ¿no? Se llama positrón y es la partícula beta positiva. Y además libera un neutrino. Para convertir el protón en neutrón, entonces, de nuevo, el bosón lo que hace es convertir un quark up en down. Por lo tanto, ahora va a tener un up solamente y 2 down. Y eso es el neutrón. Otro tipo de radiación son las partículas alfa. Es decir, que este isótopo, que es un núcleo donde es un núcleo muy pesado, como en este ejemplo del uranio, entonces lo que hace es liberar partículas de helio. Las partículas de helio tienen 2 protones y tienen 2 neutrones, 2 protones y 2 neutrones, por eso el número másico es 4. Por lo tanto, el uranio, en este caso, que tiene número atómico 92, o sea, 92 protones, al perder 2 protones, tiene número atómico 90 y ya no es uranio, sino que es talio. Y también, como está perdiendo neutrones, también cambia el número másico, ¿sí? O sea, está perdiendo 4 partículas. De 238 pasa a 234. Estas partículas alfa tienen carga positiva, son muy pesadas, o sea, tienen una masa importante, por lo que no pueden penetrar fácilmente en la materia, o sea, no tienen poder de penetración, sí son muy energéticas. No pueden atravesar una hoja de papel o la piel, pero si uno las inhala dentro del cuerpo, sí son peligrosas. El último tipo de emisión es el gamma, donde son radiaciones electromagnéticas, o sea, el núcleo se estabiliza emitiendo energía nada más, o sea, no emite partículas, es decir, que no cambia el número ni de protones ni de neutrones, pero sí libera energía, o sea, un fotón, la emisión gamma son fotones, y estas sí son muy penetrantes y se utilizan sobre todo para uso médico. Pero bueno, al penetrar en grandes espesores de material son relativamente peligrosas, ¿no? Hay que saber manejarlas. Bien, esto es todo.